En las turbulentas aguas del siglo V, en medio de la agitación teológica y la inestabilidad política, un hombre se situó en el centro de la batalla por definir la verdad de la identidad de Cristo, San Cirilo de Alejandría. Obispo, teólogo y doctor de la Iglesia, la vida de Cirilo estuvo marcada por un liderazgo audaz, una inteligencia aguda y un compromiso inquebrantable con la ortodoxia. Nacido alrededor del año 376 después de Cristo en la gran ciudad de Alejandría, Egipto, Cirilo provenía de una familia de gran prominencia eclesiástica. Su tío, Teófilo, fue el patriarca de Alejandría, una figura destacada en la Iglesia. Bajo su guía, el joven Cirilo recibió una profunda formación en teología, retórica y estudios clásicos. A la muerte de Teófilo en el año 412 después de Cristo, Cirilo lo sucedió como patriarca de Alejandría, una de las sedes más influyentes de la cristiandad. Sin embargo, su mandato no fue nada pacífico. Cirilo heredó una ciudad en ebullición por la tensión. Los conflictos interreligiosos y las luchas civiles asolaron Alejandría. Sus primeras acciones incluyeron la supresión de las prácticas paganas y disputas controvertidas con la población judía. Si bien estos episodios siguen siendo complejos y muy debatidos, revelan a un hombre profundamente preocupado por afirmar la identidad cristiana de su ciudad, pero fue una tormenta teológica la que definiría su legado, la controversia nestoriana. Nestorio, patriarca de Constantinopla, había comenzado a enseñar que María no debía ser llamada Theotokos, portadora de Dios, sino Christotokos, la portadora de Cristo, sugiriendo una separación entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Para Cirilo, esto representaba una grave amenaza para la esencia misma de la encarnación. En una serie de contundentes cartas y tratados, Cirilo argumentó que Jesucristo es una sola persona, plenamente Dios y plenamente hombre, y que María ostenta con razón el título de Theotokos, pues llevó en su vientre al Verbo hecho carne. Su defensa culminó en el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, donde, bajo su liderazgo, Nestorio fue condenado y se confirmó la doctrina de la unión hipostática, la unidad de las naturalezas de Cristo. El Concilio de Éfeso fue un triunfo para Cirilo, aunque no exento de controversia. Las maquinaciones políticas, las facciones en conflicto y las presiones imperiales crearon un ambiente turbulento. Sin embargo, la inquebrantable visión teológica de Cirilo consolidó su lugar en la historia como defensor de la ortodoxia cristológica. A lo largo de su vida, Cirilo escribió numerosas obras, comentarios bíblicos, escritos apologéticos y tratados sobre la Trinidad y la Encarnación. Su comentario sobre Juan y sobre la unidad de Cristo siguen siendo textos fundamentales de la teología cristiana. San Cirilo murió en el año 444 después de Cristo, tras más de 3 décadas como obispo de Alejandría. Aunque a menudo fue una figura polémica en su época, su valentía, intelecto y devoción le valieron el título de doctor de la Iglesia. Hoy en día, San Cirilo es venerado no solo por su papel en la historia de la Iglesia, sino también por su apasionada defensa de la verdad de que Dios se hizo hombre para nuestra salvación. Su legado perdura en la fe de la Iglesia y en los credos que los cristianos rezan hasta nuestros días. No nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. El misterio de Cristo es el fundamento de toda verdad salvadora. San Cirilo de Alejandría. En el corazón de la Galia del siglo II, la actual Francia, se alzó una voz que resonaría a través de los siglos. Obispo, teólogo, pacificador y, sobre todo, defensor de la fe cristiana. Esta es la historia de San Ireneo de León, uno de los mayores defensores del cristianismo primitivo. Ireneo nació alrededor del año 130 después de Cristo en Esmirna, una bulliciosa ciudad de Asia Menor. De joven, se sentó a los pies de San Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo del mismísimo apóstol Juan. En esta sagrada cadena de tradición apostólica, Ireneo estaba firmemente arraigado. Posteriormente, Ireneo viajó al oeste, a Lugdunum, la ciudad romana que se convertiría en León. Allí, se convirtió en presbítero bajo el obispo Potino. En medio de una comunidad cristiana próspera pero perseguida. En el año 177 después de Cristo, la persecución del emperador Marco Aurelio llegó a León.
El obispo Potino fue martirizado, e Ireneo, quien se encontraba en misión en Roma, se salvó. A su regreso, fue nombrado obispo de Lyon, cargo que asumió con cuidado pastoral y claridad teológica. Ireneo vivió en una época en la que el gnosticismo, una herejía compleja y peligrosa, amenazaba la unidad de la Iglesia primitiva. Los maestros gnósticos afirmaban poseer conocimientos secretos y negaban la bondad del mundo material. Para ellos, la salvación no provenía de la pasión de Cristo, sino de la intuición mística. Ireneo respondió con su obra maestra, Adversus a hereses, contra las herejías. En 5 volúmenes, desmanteló la doctrina gnóstica y reafirmó la fe transmitida por los apóstoles. Contra las herejías hizo más que combatir el error, sentó las bases de la teología cristiana ortodoxa. Ireneo enfatizó la unidad de Dios, no un demiurgo ni un creador menor, sino el único Dios verdadero revelado en Cristo, la autoridad de la Escritura y la tradición, interpretadas dentro de la Iglesia, la encarnación. Dios se hizo hombre para redimir a toda la humanidad, restaurando la imagen de Dios en nosotros. Célebremente declaró, la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Ireneo también fue un constructor de puentes. Alrededor del año 190 después de Cristo, surgió una controversia sobre la fecha de la Pascua. El Papa Víctor intentó excomulgar a las iglesias de Asia Menor por celebrarla de forma diferente. Ireneo intervino, no con severidad, sino con caridad. Instó a la unidad por encima de la uniformidad, escribiendo al Papa para mantener la paz entre las iglesias. Incluso en desacuerdo, se mantuvo como pastor de la reconciliación. La tradición sostiene que Ireneo encontró el martirio alrededor del año 202 después de Cristo, durante las renovadas persecuciones bajo el emperador Septimio Severo. Aunque los detalles no están claros, su testimonio perdura, no solo en la muerte, sino en la verdad imperecedera que proclamó. En 2022, el Papa Francisco declaró a Ireneo doctor de la Iglesia, honrándolo como el doctor de la unidad. Su legado, arraigado en la Escritura, la tradición y el amor por la verdad, sigue siendo vital hoy. San Ireneo nos enseña que defender la fe no significa sembrar división, sino buscar a Cristo, que une todas las cosas en sí mismo. San Ireneo de Lyon, obispo, mártir, teólogo, pacificador, ruega por nosotros. En el corazón de la cristiandad del siglo VIII, en medio de las fluctuaciones del imperio y la fe, un humilde romano ascendió a la cátedra de Pedro. Guiaría a la Iglesia a través de una tormenta de intrigas políticas y forjaría alianzas que moldearían el mundo medieval. Esta es la historia del Papa San Pablo I, pastor de almas y defensor de la fe. Pablo nació en una noble familia romana alrededor del año 700. Criado en medio de la grandeza y la tensión de la Roma postimperial, se educó en el Palacio de Letrán, donde estudió Sagrada Escritura, teología y el gobierno de la Iglesia. Su hermano mayor, Esteban II, también se unió a la Iglesia y finalmente se convirtió en Papa. Juntos, sortearon la precaria política de Roma, amenazada por los reyes lombardos al norte y la menguante influencia del Imperio bizantino al este. Cuando Esteban II murió en 757, el clero y el pueblo romanos eligieron a Pablo como su sucesor. Sin embargo, incluso esta sagrada decisión no estuvo exenta de conflictos. Una facción rival apoyaba a un diácono llamado Teofilacto, pero la sabiduría y la reputación pastoral de Pablo le aseguraron el papado. El Papa Pablo heredó una iglesia atrapada entre las ambiciones de los lombardos y el poder menguante de Bizancio. Para proteger a Roma y los crecientes estados pontificios, recurrió a la potencia emergente de Occidente, los francos. Pablo mantuvo y fortaleció la alianza que su hermano había iniciado con Pipino el Breve, rey de los francos. Esta alianza sentó las bases de lo que se convertiría en el Sacro Imperio Romano Germánico bajo Carlomagno, un cambio trascendental en el mundo cristiano. Más que un político, Pablo fue un líder profundamente espiritual. Promovió la veneración de reliquias y la construcción de iglesias, trasladando los restos de numerosos mártires de las catacumbas a lugares más seguros en las iglesias romanas. Amplió los monasterios, protegió las tradiciones sagradas y mostró especial atención a los pobres, los enfermos y los peregrinos.
Teológicamente, Pablo tuvo que sortear las constantes tensiones con los emperadores bizantinos a causa de la iconoclasia. Si bien evitó la confrontación directa, defendió el apoyo de la Iglesia occidental a las imágenes sagradas, alineándose más estrechamente con los francos que con Constantinopla. El Papa Pablo I falleció el 28 de junio de 767, agotado por las pesadas cargas del cargo y las constantes presiones de la negociación política. Fue enterrado en la iglesia de San Pablo Extramuros, cerca de la tumba del apóstol cuyo nombre llevaba. Su santidad, humildad y compromiso con la unidad de la Iglesia le valieron el título de santo. Aunque a menudo eclipsado por figuras más dramáticas de su época, la silenciosa fortaleza de Pablo contribuyó a asegurar la independencia de la Iglesia y su misión espiritual. En una época de incertidumbre, el Papa San Pablo I sirvió de puente entre imperios, entre Oriente y Occidente, y entre el cielo y la tierra. Su vida nos recuerda que el verdadero poder del papado no reside en el poder terrenal, sino en la fidelidad a Cristo y el servicio a su Iglesia. San Pablo I, ruega por nosotros. En el corazón de la ciudad eterna, bajo las piedras de los imperios y la sombra de los césares, yace un legado no de conquista, sino de conversión. Esta es la historia de un hombre que pasó de perseguidor a predicador, de fariseo a apóstol. Esta es la historia de San Pablo, apóstol de la ciudad de Roma, nacido en la ciudad romana de Tarso, en Cilicia, a principios del siglo I. Saulo era judío de la tribu de Benjamín, ciudadano romano de nacimiento y fariseo formado en la ley bajo el venerado rabino Gamaliel. Era celoso, inteligente y devoto. Pero su celo inicial se dirigió contra los seguidores de Jesús de Nazaret. Aparece por primera vez en el libro de los Hechos como testigo del martirio de San Esteban, el primer mártir cristiano. La persecución de Saulo a la iglesia primitiva se hizo famosa en Jerusalén, pero todo cambió en el camino a Damasco. El viaje de persecución de Saulo se convirtió en un momento de profunda gracia. Cegado por una luz celestial, escuchó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estuvo ciego durante 3 días hasta que el discípulo cristiano Ananías, enviado por el Señor, le impuso las manos. Saulo recuperó la vista, fue bautizado y se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. El celo misionero de Pablo ardía con fuerza. A lo largo de 3 grandes viajes misioneros, predicó el Evangelio por Asia Menor, Grecia y Macedonia, fundando iglesias en Filipos, Corinto, Éfeso y otros lugares. Sus cartas, conocidas como epístolas, constituyen una piedra angular del Nuevo Testamento y la teología de la Iglesia. Su mensaje fue radical, que la salvación por medio de Cristo se ofrecía no solo a los judíos, sino a todos los pueblos. La misión de Pablo no estuvo exenta de dificultades. Fue apedreado, naufragó, azotado y encarcelado. Sin embargo, incluso desde su celda, sus palabras resonaron con poder: regocijaos en el Señor siempre. Lo digo una vez más, alégrense. Filipenses 4:4. Como ciudadano romano, Pablo apeló al César y fue enviado a Roma, el corazón mismo del imperio. Allí, el apóstol, conocido por su persecución, predicaría ahora encadenado. Pablo llegó a Roma alrededor del año 60 después de Cristo, bajo arresto domiciliario, pero con libertad para predicar. Su presencia ayudó a sentar las bases de la Iglesia en Roma. La tradición sostiene que escribió las epístolas pastorales durante esta época, guiando a una iglesia naciente con cuidado paternal. Bajo el emperador Nerón, la persecución de los cristianos se intensificó. Alrededor del 64 al 67 DC, Pablo fue arrestado de nuevo, esta vez no como un ciudadano al que se le perdonara la vida, sino como traidor al culto imperial. Pablo fue decapitado en la Vía Ostiense, una muerte más honorable que la crucifixión ofrecida a los ciudadanos romanos. El lugar de su martirio está ahora marcado por la abadía de Trefontane, y su tumba se encuentra bajo la majestuosa basílica de San Pablo Extramuros. Aunque murió por la espada, sus palabras han resonado a través de los siglos. Desde la epístola a los romanos hasta las cartas a Timoteo, los escritos de Pablo siguen moldeando la fe, la teología y la misión cristianas. En una ocasión intentó destruir la iglesia.
Sin embargo, por la gracia de Dios, se convirtió en su mayor misionero. San Pablo, apóstol de Roma y apóstol de las naciones, es un testigo destacado del poder transformador de Cristo. 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. San Pablo, ruega por nosotros. Era un pescador de Galilea, un hombre de orígenes humildes, pero se convirtió en la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Recorrió los polvorientos caminos de Judea, compareció ante emperadores y dio su vida en el corazón del Imperio Romano. Esta es la historia de San Pedro, el apóstol de la ciudad de Roma. Simón, hijo de Jonás, era un pescador de Betsaida que se ganaba la vida en el mar de Galilea. Junto a su hermano Andrés, trabajaba a diario bajo el sol, echando redes y sacando peces, hasta que un día, un rabino de Nazaret pasó por allí y le dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Simón lo siguió. Y desde ese momento, su vida nunca volvió a ser la misma. Entre los 12, Simón destacó. Impetuoso, apasionado, a menudo el primero en hablar. Fue él quien proclamó con valentía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18-19. A partir de esa declaración, Simón se convirtió en Pedro, la roca. Era más que un nombre. Era una misión, pero incluso la roca podía derrumbarse. La noche del arresto de Cristo, Pedro lo negó 3 veces, tal como Jesús lo había predicho. Sin embargo, en su debilidad, Pedro halló gracia. Después de la resurrección, Jesús se le apareció y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Con cada afirmación, Pedro fue restaurado. Apacienta mis ovejas. Juan 21, 15-17. Después de Pentecostés, Pedro emergió como el líder de la iglesia naciente. Predicó con valentía en Jerusalén, sanó a los enfermos y sufrió prisión por el nombre de Jesús. A medida que la persecución aumentaba, Pedro comenzó a viajar, fortaleciendo a los fieles, confirmando iglesias y proclamando a Cristo tanto a judíos como a gentiles. En algún momento entre los años 42 y 55 después de Cristo, la tradición sostiene que Pedro llegó al corazón del imperio. Roma, capital del poder pagano, se convirtió en la sede del testimonio cristiano. Aquí, Pedro predicó, enseñó y, finalmente, sufrió. Bajo el brutal reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron utilizados como chivos expiatorios del gran incendio de Roma. Entre los arrestados se encontraba Pedro. Al negarse a negar a Cristo, Pedro aceptó la muerte. Según la tradición, fue crucificado boca abajo en el circo de Nerón, sintiéndose indigno de morir como su Señor, fue enterrado en la colina vaticana. Siglos después, el emperador Constantino construyó una basílica sobre su tumba. Hoy, la Basílica de San Pedro se erige como testimonio de la firmeza de la fe. El legado de Pedro perdura no solo en piedra, sino también en espíritu. El Papa, obispo de Roma, es el sucesor de Pedro, un signo de unidad para más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. De pescador a apóstol, de mártir a santo, Pedro sigue siendo el fundamento de la Iglesia, símbolo de fe, humildad y valentía. Sobre esta roca, la Iglesia se mantiene firme, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, San Pedro, apóstol de Roma, ruega por nosotros.